Saludos, soy Luis Eduardo Cartagena Delgado, estudiante de la Universidad Técnica de Manabí, tercer semestre, carrera de Derecho en la modalidad online. El presente consiste en una breve explicación sobre el control de constitucionalidad y el control de convencionalidad. El control de constitucionalidad de la ley implica que todo ordenamiento jurídico interno de un Estado, como por ejemplo el Código Civil, el Código Orgánico Integral Penal o COI, entre otros, deben ser compatibles con la Constitución, ya sea que ésta sea analizada por jueces ordinarios, como en el sistema norteamericano, difuso, por tribunales o cortes constitucionales. La supremacía de la Constitución está amparada en el artículo 424 y 425 de la Constitución, en la que la Constitución está por encima de todos y todas las otras leyes, incluyendo los tratados y convenios internacionales los cuales no están marginados de la Constitución, sino que deben de someterse a un proceso de implementación. Eso no quiere decir que la Constitución esté sometida al derecho internacional, a las resoluciones que se toman. No, más bien deben de ser incluidas a través del tiempo, a través de sus reformas implementadas en su constitución, como por ejemplo las penas de muerte o la pena capital, como se le llaman. Si bien es cierto, el Ecuador ha firmado y ratificado este protocolo, el cual impide que una persona sea torturada, desaparecida o en su defecto que se le imponga una pena capital, a diferencia de otros estados que sí lo están utilizando. El control de la constitucionalidad es concentrado por la Corte Constitucional. ¿Qué quiere decir? Que es la Corte Constitucional, el máximo órgano interpretador de la Constitución. Es decir, que en el caso de que algo no esté claro, entendible, requiera una interpretación como tal, son únicamente los jueces constitucionales quienes tienen la facultad de interpretar y decir si esa persona se le está vulnerando o no un derecho que se encuentre respaldado en la Constitución. El control de la constitucionalidad de las normas aparece como una necesidad de controlar el poder de la monarquía. Recordemos que en los viejos tiempos, cuando el rey era quien decretaba, así hacía su voluntad. Entonces, al llegar la Constitución, limita al Estado, a la Asamblea y a los poderes ejecutivos como tal, a someterse a lo que estrictamente está en la Constitución. Esto con el propósito de proteger los derechos fundamentales de las personas, como son el derecho al buen vivir, derecho a la libertad, a la libre expresión, entre otros. Ninguna norma o acto normativo puede contrariar las disposiciones de la Constitución. En esto podemos ver cómo prima la Constitución. Es decir, si hablamos del Código Orgánico Integral Penal o el COI, no podemos implementar una norma, una sanción a un delito, como por ejemplo la pena capital. El control de convencionalidad es un mecanismo que se aplica para verificar que las leyes y los principios o normas internacionales sean aplicadas correctamente en los estados. Esto quiere decir, si hablamos en el tema de derechos humanos, tiene que respetarse, por continuar hablando, el derecho a la vida. Es una institución creada mediante la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Tiene un control centralizado que lo realiza la CIDH o Corte Interamericana de Derechos Humanos, que es quien revisa que los estados
sus legislaciones no sean contrarias a a la Convención Americana. El control difuso es aquel que lo realiza el Estado de manera internamente. Bueno, el Estado, por decirlo así. Ahora, ¿por qué? Pues, analizando un caso de, por decir, derechos humanos, al verse violentados, el Estado se acoge a un tratado internacional para evitar o respetar los derechos de esa persona. Dentro de las semejanzas puedo decir que son mecanismos constitucionales en pro del pueblo. Eh, son, son mecanismos que buscan normar, privilegiar, reconocer los derechos de las personas, más no de ciertos poderes políticos, por decirlo así, hablando de que presidente, asamblea, cortes, entre otros, sino que por el contrario hace prevalecer los derechos de las personas. Buscan salvaguardar los derechos humanos y las garantías individuales de las personas o del pueblo, ciudadanía, frente a las leyes y actos emitidos por el Estado. En el caso de las desapariciones forzosas, cuando fue en octubre del 2019, pues hubieron unas manifestaciones en las cuales muchas personas desaparecieron, incluso fueron sometidas a torturas y a tratos inhumanos. Si bien es cierto, la Constitución ampara el derecho a la vida, los tratados internacionales buscan erradicar ese tipo de comportamientos que los estados lo asumen. Eh, Considerando incluso de que hay estados en los que se mantienen sanciones fuertes, graves, como por ejemplo la pena capital. Países como China, entre otros, eh, aplican muy seguidamente penas de muerte. Otros países como, bueno, otros estados como en Estados Unidos, los, la pena capital está impuesta, está dentro de su código penal vigente, pero sin embargo no son aplicados durante muchos años. Estos derechos son asegurados y garantizados por los jueces, tanto constitucionales como jueces internacionales. Buscan la armonización del derecho interno y el derecho internacional. ¿Qué quiere decir esto? Que tanto el control de constitucionalidad como el control de convencionalidad lo que buscan es respetar o que se respeten los derechos. Como diferencias podemos encontrar, pues, el control constitucional se encarga de hacer realidad la supremacía de la Constitución, la supremacía constitucional. Controla las normas inferiores, ya sean de manera material, formal, que deben de ser compatibles con la Constitución. Es por eso que cuando analizamos ciertos códigos orgánicos, leyes, entre otros, estos sugieren en concordancia con el artículo tal de la Constitución. Siempre tiene que estar apegado a la Constitución. El control de convencionalidad, por el contrario, busca asegurar la primacía de la convencionalidad. Pero recordemos que en el Ecuador está la supremacía de la constitucionalidad. No está encima los tratados o convenios internacionales. Muchas gracias.